Hay un error que estoy viendo de forma repetida en los análisis políticos que se hacen de la situación actual cuando Donald Trump está anunciando iniciar una guerra contra los cárteles en México. Y de lo que se está diciendo es de que si Estados Unidos va a violar la soberanía de México. Hay un principio muy importante a entender aquí y es qué determina la soberanía y cuándo una, un grupo de personas, lo que llamamos una nación, lo que constituye un Estado. Lo que constituye un Estado es la mezcla entre personas y jurisdicción política sobre un territorio. Y lo que crea esa soberanía, lo que hace que se reconozca que tú como grupo de personas, como nación, se reconozca que esa nación, que ese grupo de personas tienen la soberanía, tienen el poder sobre ese territorio, es una serie de condiciones. Esas condiciones fueron establecidas en 1939 en una convención, la Convención de Montevideo, y que forma parte de las leyes del derecho internacional. Y es en esta convención donde se estableció los criterios. Uno de esos criterios es que tú ejerzas el control de forma real y efectiva sobre un territorio. Si tú no tienes un control de forma real y efectiva sobre un territorio, entonces no de facto, de hecho, de realidad, lo que está la realidad sobre el terreno es que tú no tienes el control sobre ese territorio. Esta es la situación que se da en México. Es decir, lo que llamamos México, lo que llamamos el país de México, la nación de México, en realidad estas personas no tienen el control sobre esta zona, la zona que están controladas por los narcos. México lleva muchísimo tiempo tratando de hacer que desaparezcan los narcos, pero o no se lo ha tomado en serio el trabajo, o por mentalidad izquierdista, por grupos de izquierdistas que siempre consideran a los criminales una especie de gente buena que deben ser apadrinados y no atacados. Por las razones que sea, México nunca ha resuelto, o por inaptitud, incapacidad, porque no tiene las capacidades militares. Me resulta difícil de creer porque un Estado moderno tiene una capacidad militar asombrosa, muchísimo más que cualquier tipo de organización espontánea que surge de las bases, como son los cárteles y las mafias. Y aunque ahora estaba pensando también en las mafias italianas, que ahora mismo también tienen poder. Pero si un país se toma en serio la lucha contra las mafias, en realidad no tienen la posibilidad de sobrevivir porque el Estado tiene una capacidad muchísimo mayor. Bueno, entonces, si un grupo de personas se apodera del control de un territorio, luego otra condición para reconocer la soberanía de una nación, para reconocer que este grupo de personas tiene el control y que son los propietarios, los soberanos, quienes mandan, quienes dicen, quienes mandan, quienes tienen la autoridad. Eso es la definición de soberanía. Para reconocer esa soberanía para esa gente, para esa nación, en este caso México, los mexicanos, se debe dar la condición de que esa gente que está ahí no esté atacando al país vecino. Si, por ejemplo, en España hubiera un grupo de españoles que cruzara los Pirineos y empezara a atacar a Francia, Francia tendría el derecho de atacar de vuelta. Si el gobierno español no hiciera nada para detener a esa gente que está atacando a los franceses, entonces el gobierno de Francia tendría el poder, la legalidad de entrar en de lo que se considera territorio español, que dejaría de ser reconocido como tal porque España no está cumpliendo sus obligaciones. Esto es un ejemplo hipotético. Esto es lo que México está haciendo. México no está cumpliendo sus obligaciones legales. Derechos y obligaciones. Siempre hay derechos y hay obligaciones. No tienes derecho, el derecho, la soberanía, si no cumples tus obligaciones ante el derecho internacional. Y esas obligaciones es que México destruya a los cárteles mexicanos, esas mafias. Y si no las destruye, o porque no puede o porque no quiere, entonces de forma efectiva está diciendo que no tiene el control, no tiene el poder de ese territorio. Y por lo tanto no existe soberanía mexicana. Y por lo tanto lo que es México en realidad es México más achicado, más pequeño. Y entonces se abre la ventana de la legalidad en la que el país que está siendo víctima de esa agresión tiene la legalidad, tiene el derecho a intervenir en ese territorio, incluso a tomar el control y anexar ese territorio. Esto es algo que ahora mismo existe un vacío legal en el derecho internacional que defina esto.
Pero históricamente siempre ha ocurrido que cuando una nación atacaba a otra, la nación que era víctima de ese ataque, es decir, las leyes están diseñadas de una manera en que tienen que estar diseñadas en que desincentivan la criminalidad, desincentivan la violencia, desincentivan el que la gente recurra a cometer crímenes, violencia, etc. Si la gente comete un crimen y no se le hace pagar por ello, si la gente recurre a la violencia y no tiene un coste, no tiene algo que pagar, en este caso ir a la cárcel, si alguien hace la violencia contra otro, si comete un crimen, entonces esa persona no está desincentivada, no hay un sistema que desincentive a esa persona a que deje de recurrir a la violencia, a que deje de cometer crímenes. A nivel de entre estados, para incentivar que los estados no se ataquen unos a otros, para que los estados no inicien guerras, es esencial que las leyes estén diseñadas de tal manera en que si un país ataca a otro o si el territorio de un país es dejado a que cierto grupo dentro de ese país se organice y ataque a, estoy por ejemplo pensando en Israel, jamás, ¿no? En realidad todos los palestinos tienen una mentalidad de odio contra los israelíes. Pero aun si solo fueran una parte pequeña los palestinos de Hamas y fueran solo una parte pequeña de toda la nación de los palestinos, eh, aun en esa situación, el hecho de que los palestinos estén dejando de que un grupo de violentos se apodere del poder y lo controle para atacar al país vecino, lo que está haciendo es decirle a Israel y al mundo, no tenemos la soberanía sobre Gaza y por lo tanto tienes el derecho a venir aquí, a tomar el control de Gaza y anexarlo a Israel. ¿Por qué? Pues porque estás utilizando ese territorio como una plataforma de ataque contra mí. Es decir, como parte de mi derecho de defensa, es el derecho a tomar el control de los territorios para asegurarlos. Si tu vecino te está atacando y utiliza su casa para atacarte, lo único que va a detener esa agresión y que va a salvar tu propia vida es que tomes el control de su territorio, de esa casa, de esa finca. Si estás en la sabana y un tigre te va a atacar, lo único que te puede salvar es que tú elimines al tigre antes de que él te elimine a ti. Bueno, ¿veis toda la lógica? ¿Veis el sentido? Entonces, para que la ley internacional desincentive que los estados se ataquen unos a otros, los estados que inician agresiones, cuando un grupo de gente ataca, cruza una frontera, viola la soberanía de otro, cuando ataca a otro país, esa nación, ese país, ese estado tiene que perder territorios. Esos territorios que han sido utilizados como plataforma de ataque. Aquí México tiene una obligación que no está cumpliendo. Si tú no cumples tus obligaciones vas a perder el control de esos territorios. Y Estados Unidos tiene el derecho a anexar esos territorios. ¿Por qué? Pues porque no estás cumpliendo tus obligaciones. ¿Quién va a dar la lucha? ¿Quién va a gastar el dinero? ¿Quién va a arriesgar su vida? ¿Quién va a poner las metralletas ahí? ¿Quiénes van a ser los soldados que van a estar ahí luchando contra los cárteles? ¿Los soldados mexicanos? ¿Los ciudadanos mexicanos? ¿O los ciudadanos estadounidenses? Entonces, si soy yo el que da la lucha, si soy yo la persona que está arriesgando la vida, entonces a mí me corresponde el beneficio, el derecho. Por lo tanto, el derecho de anexionar esos territorios que están siendo utilizados como plataforma de ataque. Lo mismo con Israel, con Gaza. Israel tiene el derecho de anexionar Gaza e integrarlo a su territorio porque es un territorio que ha sido utilizado durante décadas como plataforma de ataque contra Israel. Y es el derecho de defensa, el derecho para asegurar tu supervivencia y la defensa y la integridad de la vida. Y excluir a todos aquellos que se niegan a renunciar a la violencia, excluir a todos aquellos que se niegan a iniciar agresiones, aquellos que se dedican a iniciar agresiones, las mafias, los palestinos, etcétera, etcétera. Entonces, veo de forma repetida este error en los análisis políticos, por ejemplo, me he visto el de Solo Fonseca o Visual Politics, y se menciona este error una y otra vez. Este error de que va a ser una violación de la soberanía de México. No existe soberanía en México sobre ese territorio. Y Estados Unidos tiene el derecho a anexionar ese territorio porque van a ser ciudadanos estadounidenses los que van a acabar pagando o con su vida o arriesgando su vida de morir solo para proteger a su propia gente, a su propia nación, por una obligación que los mexicanos no están cumpliendo.